Lo siguiente que te voy a contar son algunas historias y unos repositorios de historias que son aledañas al lugar donde vivo. Son algunas historias que saqué de un libro, el cual es característico del lugar donde vivo, y vienen algunas de las historias que anteriormente, de la época de la colonia a la época de un poquito antes de la urbanización, se hicieron conocidas. Yo vivo en un lugar rodeado de asentamientos, de vialidades, curvas, es algo así similar a un condado de esos de antes, como al estilo llanero solitario. Hay muy cerca de aquí unas vías, muy cerca de aquí un puente, un canal, muy cerca de aquí están las Piedras Negras y cierto tipo de lugares que para personas que habitan este lugar son ricas en cultura y ricas en ser historias y situaciones cuánticas o astrales, como quieras llamarlas. Eh, Empezaría por una que me pasó hace tiempo. Hace tiempo, cuando yo iba a la secundaria, era el tiempo de los últimos cursos de escuela. Y yo fui a una fiesta como todo adolescente a los 14, 15 años de la pubertad. Resulta que esa vez vamos a una fiesta y anteriormente se escuchaban las historias de ciertas coincidencias o ciertas peculiaridades que pasan en una noche cualquiera, algo extraño, algo raro que le pasa a una persona. Entonces yo vivo cerca de, se puede decir que una avenida que se llama El Puerto, y yo vivo casi abajo, es como cierta parte de una colina. Y al bajas, yo vivo, se podría decir que en las faldas. Bajas, entonces en esa avenida que bajas, ya muy tarde, se vive un ambiente solitario. Un ambiente solitario en el aspecto de que es muy antiguo, y por ser antiguo o sea, está rodeado de ciertas partes que se puede decir que son coloniales o barrocas porque sí tienen historia. Y esa parte es una bajada hacia abajo, pero es muy leve, o sea, no es muy transcurrida en el aspecto aquí. Es muy peligrosa. Es más peligrosa por los decesos que pasan ahí. Entonces resulta que la historia es de una persona que solía subirse a una combi específica que pasa por ahí a cierta localidad cerca. No hablemos de Texcoco, hablemos de un poquito más cerca, Piedras Negras. Resulta que esa vez bajo, yo era tarde, eran como las 10, 11 de la noche. Yo vengo de la fiesta, me pasan a dejar amigos, mis otros amigos se siguen en su transporte ya para llegarlos a casa. Yo bajo por ese lugar y de repente voy bajando. Yo era así como que tenía esa edad y yo iba apresurado, o sea, iba preocupado por otras cosas que me pudieran pasar. Bajo yo apresurado y de repente por cierta parte así hay una pila de autobuses formadas que siempre se formaban ahí. Y entonces yo me veo la oportunidad de cruzar al otro lado donde está la pila de autobuses, porque vi que venía una señorita. Sí, de repente salió. Yo venía distraído y de repente veo que viene y de repente
pasó una combi y yo por inercia pues se para la combi y yo me paso al aprovechar que no había nada más que esa combi. Y me paso así, todavía recuerdo que me voy así por los autobuses. Y de repente veo que se para la combi, se sube y se sigue. Y empiezan a alumbrar los carros, así pasan carros de grado contrario a espaldas de mí como yo voy caminando. Y resulta que de repente volteo así y ya no veo a la chica. Y fue algo raro, porque fue a cierta hora de la noche, como por ese entonces, en esos tiempos no pasaba gente. Entonces resulta que me llegué a acordar de esa historia un poquito antes, cuando yo llegué a ir de camino a ese lugar, hacia abajo. Pues lo raro fue que ya como a 2 o 3 metros de ahí fue cuando me acordé y dije, ¿será que esa persona sea la persona de las historias? ¿Será que esa persona se haya sido la historia que sí, digamos que se le aparecía a personas en estado de ebriedad, estado etílico, pero fue algo muy raro y me pasó a una edad ya muy grande? Y fue algo raro porque después de que caminé fue cuando me di cuenta que probablemente estaba o estuve frente a una de esas leyendas o historias muy comunes, al menos hasta esos tiempos. Estoy hablando de unos 10, 15 años antes. Y es interesante porque, bueno, de ese tipo de tomos que te voy a platicar, de cada una de esas historias, cada una de esas cosas que han pasado, te he platicado alguna de otra anteriormente y comúnmente están ligadas a otras cosas porque yo vivo muy cerca de esos lugares. Y es interesante y a mí me interesa que lo conozcas porque para mí son cosas un poquito interesantes e intrigantes para que pases un buen rato y conozcas un poquito más de donde yo soy y cómo esas cosas, lejos de ser perturbadoras, son probablemente una fantasía común de esas épocas coloniales y que probablemente pueden ser interesantes y hasta un poquito teóricas o fascinantes. Esta noche te ha hablado Ed de vivas anécdotas terroríficas, esperando que este repositorio de historias te lleve un poquito más allá de lo que la imaginación te puede mostrar y pases una excelente noche.